¿Cómo están, amigos de Pedagogía MX? Espero que todos estén bastante bien. Yo soy Rolex el Pedagogo y en el video del día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 leyes más importantes que rigen la educación aquí en México. Algunas de estas leyes hablan exclusivamente de educación, algunas otras solo la llegan a mencionar en alguno de sus capítulos, pero definitivamente en materia educativa, estas son las 5 leyes más importantes de la educación aquí en México. Toda la información que vamos a ver el día de hoy va a ser únicamente el resumen de estas leyes, ya que tengo pensado dedicarle un video específico a cada una de estas para que conozcamos un poquito más a detalle lo que habla y lo que trata cada una. Antes de iniciar con este video, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, etc. También que dejen su comentario, que dejen su like y lo más importante es que se suscriban a Pedagogía MX. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de las 5 leyes más importantes que hablan de la educación aquí en México. Dentro del mundo de la política en materia de educación existe un concepto llamado legislación educativa, que básicamente es una disciplina encargada de realizar leyes en función de los requerimientos sociales, ya que se apoya de docentes y de pedagogos con el fin de que el Estado pueda regular la educación de un país. Es importante conocer las leyes vigentes en materia educativa, ya que nos permite saber lo que sí está permitido, los derechos que se tienen, lo que no se puede hacer y por consiguiente efectuar una correcta toma de decisiones. La legislación educativa es un tema que abarca áreas como conceptos básicos del derecho, estructura del sistema educativo nacional, antecedentes legales de la educación, derechos humanos, leyes que se enfocan en la educación. Para comprender mejor el tema de la legislación educativa, es necesario diferenciar algunos conceptos como ley, decreto, reglamento y manual de procedimientos. Es el conjunto de reglas que son dictadas por la autoridad y que busca regular el comportamiento del Estado y de los ciudadanos en diferentes tipos de rubros, tales como la educación, los derechos humanos, las cuestiones viales, etc. El decreto es un documento con la propuesta y aprobación para realizar un proyecto de Estado que busca beneficiar a la sociedad, es decir, la puesta en marcha de una decisión importante, como en 1978, que se publica el decreto para la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es un documento emitido por alguna autoridad política de carácter pública o privada que incluye el conjunto de reglas y normas para regir a los miembros de una comunidad. Un ejemplo básico de reglamento es el que los docentes proponen dentro del salón de clases y que dicta reglas como no decir groserías, no llevar piercings, llegar puntual a clase, cumplir con las tareas, cuidar el mobiliario escolar, trabajar en silencio y demás. El manual de procedimientos básicamente es un documento que describe detallada y secuencialmente las operaciones a ejecutar dentro de una organización y que normalmente se recurre a ella cuando los integrantes no saben qué hacer ante cierta situación. Existen manuales de procedimientos para escuelas, para órganos administrativos, para supervisiones escolares y muchos más. De forma muy general, hablaremos de las 5 leyes de educación más importantes de México. Después haré un video específico para cada una de ellas, pero aquí solamente checaremos los aspectos más importantes y más característicos de cada una. La Ley General de Educación se apoya de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular este servicio que el Estado tiene la obligación de brindar a la sociedad. Esta ley es muy amplia, ya que garantiza el derecho a la educación, también otorga validez a los planes y programas de instituciones privadas, asegura que se destinen los recursos a las escuelas, involucra a los padres de familia, delimita los objetivos educativos, entre muchas cosas más. La Ley General de Educación se divide en 11 títulos, cada uno con diferentes capítulos que abordan temas como la excelencia educativa, la nueva escuela mexicana, el sistema educativo nacional, la inclusión, los docentes, el financiamiento, los planes y programas de estudio, etc.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como la Carta Magna, es el documento que rige toda la cuestión jurídica del país. Además, sirve como base para la creación de nuevas leyes, decretos y reglamentos, ya que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución está compuesta de 9 títulos con sus diferentes capítulos cada uno. Cabe mencionar que los artículos constitucionales que hablan de educación, ya sea de manera total o parcial, son los siguientes. El artículo primero menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Uno de ellos es la educación. El artículo segundo dice que garantizará e incrementará los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. El artículo tercero está un poco extenso, pero en pocas palabras menciona que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo tercero constitucional es el que docentes y pedagogos deben de conocer a la perfección. El artículo cuarto afirma que el Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, además de desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas. El artículo 31 dice que una obligación de los mexicanos es ser responsables de que sus hijos acudan a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Por último, el artículo 123 afirma que los salarios deben ser suficientes para proveer la educación obligatoria de sus hijos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promueve el reconocimiento, el ejercicio y la promoción de sus derechos humanos en función de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abarca diferentes perspectivas como la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la interculturalidad, entre otras cosas. Esta ley se divide en 6 títulos, pero en el capítulo 11 del segundo título menciona que las autoridades brindarán una educación de calidad con acceso y permanencia en la misma. Esta ley es complemento del artículo tercero constitucional y, como su nombre lo dice, va dirigido para los docentes, ya que busca reconocerlos como agentes del proceso educativo y a su vez de desarrollo social. Tiene diferentes objetivos como regular los procesos de admisión y promoción docente, hacer valer sus derechos, brindar un salario digno, promover la superación profesional, ser equitativos, inclusivos, contribuir a la excelencia académica, entre otras cosas. En total son 6 títulos y cada uno con sus diferentes capítulos hablan de revalorizar a los maestros, también habla de la UCICAM, de la admisión y promoción docente, de la asesoría técnico-pedagógica, entre otras cosas. La educación superior afortunadamente se ha popularizado bastante, ya que antes era muy poca la población que estudiaba una licenciatura, pero hoy en día la mayoría de los jóvenes ya cursan una carrera universitaria. Conforme pasa el tiempo y en función de las necesidades sociales, el Estado se compromete cada vez más con la educación superior. Por ello, surge esta ley que, entre otras cosas, busca lo siguiente: presionar a las autoridades federales, estatales y municipales a promover el derecho a la educación superior, formar profesionistas que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, apoyar en la creación de políticas públicas, etc. Esta ley se compone de 7 títulos y sus diferentes capítulos abordan temas como el derecho a la educación superior, de la validez en los planes y programas de estudio, del fortalecimiento a la ciencia, la tecnología e innovación, de las modalidades, entre otras cosas. En México existen varias leyes que como tal no son de educación, pero sí llegan a mencionarla parcialmente.
Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Ley de los derechos de las personas adultas mayores. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ley General de Desarrollo Social. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ley General de Cultura Física y Deporte. Para complementar la información de este video, en pantalla les dejaré algunos ejemplos de otros documentos relevantes en materia de educación, principalmente para identificar su estructura. Tal es el caso del decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional, o como el Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado, pero que principalmente ustedes hayan identificado cuáles son las 5 leyes más importantes de la educación en México, de qué trata cada una, qué cosas tienen diferentes entre una y otra, cuáles son sus características, a quién va dirigido, entre otras cosas. Antes de que me vaya, no olviden dejar su like en este video, dejar su comentario de qué les pareció, si les gustó, si tienen alguna duda, si faltó algo por mencionar. También no olviden seguirme en mis diferentes redes sociales y les recuerdo que yo soy Rolex el Pedagogo y nos vemos pronto en un video nuevo de Pedagogía MX.